Abramos nuestras Biblias, por favor, hermanos. Estamos estudiando el libro de Juan. Entonces, abramos nuestras Biblias en el libro de Juan, capítulo 1, por favor. Y veíamos la introducción la vez pasada, aunque nos quedamos un poco cortos, pero no es problema. Vamos a ver el versículo 1. Dice la palabra de Dios, Juan, capítulo 1, versículo 1. Juan 1:1. ¿Ya lo tiene por ahí? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tus misericordias, tus bondades. Te damos gracias, Señor, porque nos has dejado tu palabra eterna. Te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos en esta tarde. Y, Señor, nosotros somos hombres necesitados de tu ayuda, de tu dirección. Rogamos que abras el entendimiento nuestro para percibir tu verdad, para recibirla con gozo. Ayúdanos, Señor, a aplicar lo espiritual a lo espiritual. Te rogamos que nos ayudes a entender y a comprender, buen Dios, tu preciosa palabra. Gracias por lo bueno que eres. Gracias por lo temible de tu nombre. Gracias, Señor, porque nos has dejado herencia en Cristo. Te ruego me escondas detrás de tu cruz y me ayudes en esta noche para hacer una bendición, Señor. Que nuestras almas sean edificadas. Llévanos a pastos verdes y aguas de reposo. Permítenos entender y conocer mejor a nuestro Salvador. Ayúdanos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor de sentarse, hermanos. El libro de Juan. La manera tan singular en la cual Dios obra al comenzar este libro es precioso. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cuando Dios dice en el principio, se remonta precisamente, queridos hermanos, a las mismas palabras que tenemos en Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice la palabra del Señor, Génesis capítulo 1 y el versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y cuando Dios habla del principio, nos habla del principio de todas las cosas. Antes de que algo existiera, antes de que nada pasara, antes de que nada se haya manifestado, cuando solamente era Dios y solo Dios, dice su palabra, ya estaba el Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios.
Dios nos hace entender, queridos hermanos, acerca de su poder y deidad, que son claramente visibles. Y en su preciosa manifestación de deidad, el apóstol Juan luego lo identifica como Dios, hablando de aquel principio antes de que nada pasara. Él ya estaba, él ya se manifestaba como quien era. En el principio era el Verbo. Y como si no hubiese ningún otro, nada más era el Verbo. Y el Verbo ahora lo asocia, y el Verbo era con Dios. Y luego lo une para que no haya problema. Y el Verbo era Dios. Y si no pudiéramos entender este asunto, lo veremos posteriormente en otra clase, no aquí, la perspectiva de la Trinidad. Pero me quiero referir en esta hora a una palabra que es singular. En el principio era el Verbo. La palabra que está utilizando aquí, aunque no conozcamos muy bien el griego, lo vamos a entender. La palabra que está utilizando Dios aquí es la palabra logos, que significa la palabra sencillamente. En el principio era el Verbo. Y es que lo vemos tan ligado a su deidad cuando Dios dice, en el principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y lo liga precisamente a su deidad. Y más por las palabras que a continuación va a decir. Dice la palabra de Dios. Él estaba en versículo 2. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, por este Verbo fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y es que me refiero a este pasaje porque quisiera hacer una diferencia entre las dos palabras que significan palabra. Uno es lo que conocemos como el logos y el otro es lo que conocemos como rema. Y aunque las dos, hay quienes dicen que significa enteramente lo mismo, que Dios las utiliza para decir sencillamente la palabra. Pero no es así. En ninguna manera es así. Dios no da dos palabras con el mismo significado. Cada una de ellas tiene una connotación y cada una de ellas tiene un significado y tiene una figura. Y cuando Dios nos habla acerca de la palabra logos, era más que sencillamente la palabra. Cuando Dios estaba hablando de la palabra logos, se refiere precisamente a su persona en primera instancia. La persona de Él como Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era enteramente Dios en toda la expresión de su palabra, de la palabra. El versículo 18, si mal no recuerdo, dice más antes dice, y este verbo, versículo 14, y aquel verbo fue hecho, ¿qué, hermanos? Fue hecho carne, y está hablando de la encarnación de Dios, precisamente, en donde Dios no dejó en ninguna manera a su deidad. Ese verbo, el Dios eterno, cuando en el principio solamente estaba Él, fue hecho carne. Y nos habla, queridos hermanos, del poder de su deidad cuando atribuye a Él las mismas palabras de Génesis capítulo 1, versículo 1, que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos habla acerca de que a través precisamente del logos de su palabra fueron creadas absolutamente todas las cosas.
Y dice la palabra de Dios en el versículo 3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y ese decir de Dios, esa palabra de Dios, la palabra del Señor nos hace entender que este era en el principio con Dios y que todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es la palabra viva que crea por sí mismo, por quien Él es, todas las cosas. Sencillamente a su palabra obedece la creación. Él se levanta y le dice al viento, calla, y enmudece. Y sencillamente el viento solamente obedece a su palabra. La palabra del Señor le dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en Ajalón. Sencillamente Dios tiene el poder para obrar a través de su palabra lo que él obrara, aunque en cierta manera haya sido Josué quien lo dijo. Es Dios el que obra. Dios a través de su palabra tiene el control de toda la creación. Se le cuestiona a Job en el capítulo 35 en adelante acerca de la creación de Dios, y Job no tiene respuesta alguna. No tiene respuesta, no sabe dónde Dios guarda el granizo. No entiende cómo Dios tiene sus tiempos y cómo manda las lluvias a su ocasión. No entiende dónde están las auroras boreales. Sencillamente Dios permite todo en su momento y bajo su palabra. En ese mismo tenor, cuando Dios nos habla del principio de nuestra fe, nos habla precisamente de Él como creador. Hebreos capítulo 11, dice la palabra del Señor en el versículo 1, Hebreos 11:1. Dios expresando toda su suprema capacidad, su estatura, su orden, su derecho, su deidad. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué, hermanos? Sencillamente por la palabra de Dios. El libro de verdad, el verbo eterno, se levantó y solamente dijo su palabra. En el principio era el verbo, pero era más que solamente una palabra. Cuando Dios entonces nos habla de que en el principio era el verbo, nos habla precisamente de su deidad. Él como creador, Él tiene el poder para hacerlo absolutamente todo. Llega el Señor con Marta y le dice, el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Oh, no, sí, yo lo creo. Sí. Pero en verdad no lo creía. Dice la palabra del Señor, capítulo 11, por favor. El que creó, hermanos, el mundo, también creó nuestro cuerpo. Y le dice en el capítulo 11, versículo 23, Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Yo sé, dijo María, sí. Le dijo él, yo soy, ¿qué, hermanos? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué, hermanos? Y todo aquel que vive y cree en mí,
no morirá eternamente. ¿Lo crees? ¿Lo crees, Marta? Y le dijo Marta, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. Pero en verdad lo creía. Cuando Dios, hermanos, nos habla de Él como el Logos, nos habla de su esencia de deidad. Él es el que con su sola palabra manifiesta absolutamente todas las cosas. Absolutamente todas las cosas. No solamente las ya escritas, sino también que Él puede seguir diciendo su palabra para obrar sobre todo lo creado. Y dígame, ¿qué sale del círculo de su creación? Cualquiera que sea nuestra necesidad, cualquiera que sea el motivo de nuestra visión, cualquiera que sea los obstáculos que tengamos enfrente para honrarle, ¿acaso hay algo imposible para el verbo de vida, el cual puede decir sencillamente su palabra y obrar? Al decirnos Él que Él es el verbo, el Logos, la palabra eterna, y cómo la palabra eterna es exaltada por su boca, y se les dijo a través de las edades que mejor se deshace este cielo que vemos y esta tierra que pisamos antes de que una sola jota o una tilde de la escritura, de la palabra del Señor, del Logos, sea nula. La palabra del Señor siempre se va a cumplir. Por eso, queridos hermanos, por eso podemos tener claramente confianza en lo ya dicho por el Señor. Por esa razón nos podemos a confiar en la escritura ya dada por Él. Por eso podemos tomar sus promesas como fidedignas para confiar. Y por esa misma razón, queridos hermanos, al entender ya el fin de la historia y cómo Él es más que vencedor, ahora entenderemos, entonces con confianza nos podemos entregar más y más a Él, porque Él es Dios, hermanos. Como creador se manifiesta y no hay nada que se pueda hacer en contra de Él. Dice su escritura, Juan capítulo 11, sigue ahí, por favor. Cuando Él llega, ve a María, se quebranta al ver a ella doblando las rodillas frente a Él, diciéndole, Señor, si hubieras estado aquí. Y Él llora y profundamente conmovido le pregunta, ¿dónde lo pusiste? Jesús entonces, ella lo están llevando donde lo pusieron, versículo 38, Jesús profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro, era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y Jesús dijo, ¿qué? Sí. Y aunque bien Él la podía quitar, Él estaba diciendo su palabra. Quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, espérame, es que tiene 4 días, Señor. Ya ves que el muerto y el arrimado los 3 días, este tiene 4. Ya hiede, Señor, ya es de 4 días. Y el Señor la voltea a ver y le dice, ¿no te he dicho que si crees, Marta? ¿No me dijiste tú que creías que yo era la resurrección y la vida? ¿No dijiste tú que tú creías quién yo era? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz y dijo, Lázaro, ven fuera.
Y el Creador, una vez más, permitió que el alma regresase al cuerpo descompuesto o medio descompuesto de Lázaro, y que su carne se restableciese, y que la gracia de Dios viniera sobre su vida, y que el espíritu que había entregado a Dios volviera a él, porque Él es el Verbo, hermanos. Todo lo que ha sido hecho por Él fue hecho, y nada de lo que ha sido, de lo que podemos ver, lo podemos atribuir a nadie más. Es abominación como creyentes darle honor a la creación y no a Dios. Él es el creador. Ay, es que la creación nos tuvo misericordia. Qué insensateces escuchamos. Como si la creación fuese personificada, como si ella sola se mandara. Es Dios quien permite absolutamente todo. Y no es algo que llamamos como madre naturaleza. No es la naturaleza quien me ha creado. Hay un Dios en los cielos, el cual es el creador de todo y ejerce precisamente a través del cimiento de la fe, de la creación, fe en los que creemos en Él como creador. Todas las cosas por Él fueron hechas. Por su palabra entendemos haber sido constituido el universo, ¿por la qué? Por la palabra de Dios. Es precisamente a través de su palabra. Entonces, queridos hermanos, cuando Dios nos habla de esa palabrita logos, está precisamente exaltando quién es Él. Él es la palabra eterna, desde el principio. Nada hay que en su palabra no pueda ser transformado o afirmado. Se ve en ocasiones oscurecido tras un velo. Es por eso que no lo podía entender Marta. Porque Marta veía solamente un hombre, veía el velo. Y dice la palabra del Señor, este verbo, este logos, este verbo fue hecho carne. Aunque el apóstol, aunque Juan dice, vimos su gloria, Juan el Bautista, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Sí, aunque habían visto de alguna manera al Cordero de Dios, pero había quienes lo veíamos sencillamente velado, nada más que un hombre. Y era necesario que entendiésemos claramente, queridos hermanos, hoy en día, que no veamos a Jesucristo solamente como un personaje de la historia, como alguien a quien no se le debe de temer, como alguien que solamente marcó una diferencia entre el antes y el después de Cristo. No, Señor, no. Cuando Dios nos habla del Verbo, nos hace entender que ese Cordero, ese velo sobre el cual se veía, mientras que se lloraba en el cielo, porque no había ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de ella, no se halló quien pudiera abrir los sellos, hasta que llegó un corderito. Y entonces Él tomó el sello, el rollo. Entonces Él tomó el rollo. Y dice la palabra de Dios claramente lo que pasó. La palabra del Señor nos hace entender que los sellos empezaron a ser abiertos. Y hubo truenos y terremotos y cosas pasaron. ¿Por qué? Porque Él, queridos hermanos, Él es Dios.
Él había escrito absolutamente todo eso. Él había marcado precisamente su vida con todo esto. Antes de que todas estas cosas sucediesen, el Verbo se había entregado y Él expresó precisamente para con nosotros su firme deseo, su victoria. Aunque disfrazado o lo pudiéramos ver, aunque opacado por el velo de su humanidad, porque este Verbo fue hecho carne, pero no se despojó jamás de su deidad. El libro de Colosenses dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la verdad, de la deidad. Por eso tenía claramente el poder para perdonar pecados, para sanar, para parar las inclemencias, para ayudar, para someter a los demonios. No había nada que no estuviese sujeto delante de su deidad, hermanos. Yo sé quién eres tú, le dijo un demonio, el santo. Oh, queridos hermanos, si pudiéramos entender y ver lo que los demonios veían, que el mismo Dios que caminó hace un poco más de 2000 años, es el mismo Dios al cual tú tienes acceso directo ahora ante su trono de gracia. El mismo Dios. Cuando Él dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Mire, no nos tenía que decir que ya era de Él toda la potestad. En realidad siempre ha sido de Él toda la potestad. Primera de Timoteo, por favor, capítulo 3. Primera de Timoteo 3. E indiscutiblemente, versículo 16, perdóneme. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado ¿en qué? Sencillo. ¿Cómo? A ver, es que cómo Dios puede ser manifestado en carne. Sí. Y tras ese velo, queridos hermanos, me temo que muchos de nosotros hemos tropezado en su propia persona. No como una roca en la cual pudiéramos edificar, sino como una roca de debilidad y de tropezadero, en donde, lejos de confiar, lejos de crecer, lejos de temerle, lejos de entender quién es, vivimos como si Él no fuera el Dios, nuestro Dios. Los hombres se esconden delante de otros hombres para pecar. Nos escondemos delante de otros hombres para pecar. Dice la palabra del Señor que Moisés, cuando iba a matar al egipcio, lo primero que hizo fue volteó para un lado y para el otro. Y viendo que no había nadie, dijo, ahora es cuando. Pero se le olvidó voltear hacia arriba. Muchos de nosotros nos escondemos delante de los hombres y entendemos el pecado es vergonzoso. Sí. Y parece ser que no entendemos que nuestro Dios es muy limpio de ojos para ver la maldad. Y que nuestro pecado precisamente ofende esa precisa santidad. Parece ser que hemos olvidado, queridos hermanos, quién es Él y delante de quién nos vamos a
a enfrentar. Un día, hermanos, estaremos delante de su preciosa presencia. Y delante del cual, queridos hermanos, no habrá obstáculo alguno. Hace mucho tiempo les platicaba acerca en cierta Navidad. ¿Cómo alguien conoció aquí a Koyak? Están muy chavos, ¿verdad? Sí, muy bien, alguien de mi edad. ¿Alguien más vio las películas de Koyak? Un investigador. ¿Cómo se llamaba? ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo? Denis Zavala. Bueno, él. Resulta ser que después de terminar un actor famoso en nuestros tiempos, después de terminar de grabar ciertas sesiones, ciertas películas, abordó un avión para Grecia, porque él es de Grecia, y cuando abordó el avión, le había dicho a sus guaruras: mira, por favor, que nadie me moleste, si alguien quiere un autógrafo, que no se me acerquen, estoy muy cansado, no quiero hablar con nadie, no quiero nada. Y entonces llegaron ahí, entrando al avión, había ciertas personas, entre ellos un joven que se levantó cuando lo vio para pedirle un autógrafo, y lo agarraron los guaruras y lo sentaron con fuerza. Ahorita no. Cuando ellos tocaron a ese hombre, algunos hombres se levantaron y ese muchacho le dijo: ya llegan, se sientan, viajan hasta Grecia, y cuando llegan allá, él ve por la ventanilla y ve que estaban poniendo alfombra roja y dice: ya se enteraron de que llegamos aquí. Camarógrafos, televisoras, todos ahí haciendo filas, y él dio la orden y les dijo: miren, no quiero hablar con nadie, estoy muy cansado, no quiero dar ninguna entrevista, por favor. Abrieron las puertas del avión, y lógico que los que van en primera clase bajan primero. Cuando él se levantó para bajar, aquellos hombres que viajaban con ese muchacho agarraron a ellos y a sus guaruras y los sentaron con fuerzas en sus asientos. Y les dijeron: nadie baja antes que el príncipe de Grecia. Y se levantó ese jovencito que quiso un autógrafo y fue el primero que bajó. Nos vamos a sorprender, queridos hermanos, cómo nosotros quisimos el protagonismo antes que nuestro Dios. Cómo nosotros quisimos vivir nuestra propia vida sin tomar en cuenta quién estaba a nuestro lado, de quién recibimos el poder, quién es el que proveyó todas nuestras cosas, el que nos colmó de favores y de misericordias, el que quería obrar de manera singular en nuestras vidas, pero no lo tomamos en cuenta. Como Marta, en ese velo no vimos que Él era la resurrección y la vida, el Verbo encarnado, el Verbo eterno, que con su palabra hacía todas las cosas que Él quería. No, vivimos como quisimos, pecamos delante de su presencia, jamás nos humillamos, doblamos las rodillas ante uno y otras cosas. Ante los dioses de este miserable mundo nos inclinábamos, pero ante Dios nunca lo consideramos, no consideramos su persona por fe. Dice Dios: a quien amáis, ¿sin qué? ¿Sin qué? Sin haberle visto. Y es que no lo vamos a ver. Y no lo vamos a ver, hermanos. Pero muchas veces el Señor nos hace entender que no era precisamente las personas que de quienes menos pensábamos. Y dirá: ¿cuántas veces
porque estuve enfermo y me visitaste, tuve hambre y me diste de comer, estuve en la cárcel y viniste. ¿Y cuándo, Señor? Dime cuándo. Bueno, déjame decirte que ese verbo se hizo carne. Y cuando tú tuviste compasión de cierta persona, muchas veces ni lo entendíamos. Pero el que estaba allí era Él, y dice Dios, me lo hiciste a mí, a mí. Señor, es que yo nunca te vi. Sí, María le dijo, pensando que Él era el hortelano, Señor, dime dónde lo pusiste si tú te lo llevaste. Y yo voy y lo traigo. Y cuando él escuchó esa noble expresión de María, la volteó a ver y le dijo, María. Y ella respondió y le dijo, Maestro. Oh, queridos hermanos, cuántas veces, muchas veces no lo reconocemos. El Señor estaba ahí levantando un fuego mientras los chavos estaban pescando a un tiro de piedra. Y Él los estaba viendo. Y vio cuando se habían hasta quitado la ropa, ya regresando al mundial, ahí lo veías. Y el Señor se les queda viendo. No habían pescado nada. Nada. Pero Él ya había puesto el fuego porque ya tenía unos pececitos esperando por ahí. Le dicen, muchachos, ¿pescaron algo? No, nada. Pero luego Juan, el discípulo que lo amaba, lo reconoce. ¿Y los demás no lo reconocieron? No. Los demás no lo reconocieron. En las pruebas de nuestras vidas, cuando se levantan los vientos y las olas empiezan a cachetear nuestras mejillas, y parece ser que el mundo se nos viene encima, el Señor dice, no temáis. ¿Qué más dice? Yo soy. Pero no lo reconocemos. Muchas veces no alcanzamos a ver que aún en medio, no solamente las bendiciones, toda buena dádiva y todo don perfecto venía de Él. También, queridos hermanos, las circunstancias difíciles que a nuestras vidas vienen, quiero que sepas que también vienen de Él. Este verbo se hizo carne. Oh, que pudiéramos ver su gloria. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, para entonces vivir vidas como ellos vivieron, reconociéndole a Él. Cuando Dios enseña que Él es el verbo, Él está diciendo claramente, mira, quiero que sepas que no puedes tener ídolos, ni imágenes, ni nada que se le parezca a lo cual adoremos, porque solamente Él es Dios. Y en esta verdad, hermanos, no tenemos ídolos, pero me pregunto si esta semana en su casa usted dobló sus rodillas ante su Dios. Me pregunto si en esta semana usted tomó la escritura, la palabra del Dios eterno, y fue a ella para tener un encuentro personal con Él. Y fue a buscar a su Dios. Escuche esto. Bellos son los prados, más bellos aún los bosques. Vestido con el atuendo de la primavera floreciente,
Jesús es más justo. Jesús es más puro, que hace cantar al corazón afligido. Bella es la luz del sol, más bella aún la luz de la luna, y toda la hueste de estrellas. Jesús brilla más. Jesús brilla más puro de lo que pueden jactarse todos los ángeles del cielo. Jamás se podrán jactar de la gloria de su Creador, porque Él no comparte esa gloria con absolutamente nadie. Y queridos hermanos, me apena como muchos creyentes, sí, al igual que Marta, decimos, sí, yo creo que tú eres Dios. Pero, pues hasta ahí. Él viene. Nuestro incomparable Dios viene. Aquel verbo que fue hecho carne, capítulo 19 de Apocalipsis, por favor. Aquel que dijo sencillamente, sea la luz. Y con su poder fue la luz. Aquel que no solamente vino bajo ese velo de humanidad, que al hombre le impedía ver quién era. Los hombres le preguntaban, ¿eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Cristo? Pocos a pocos se le reveló diciendo, yo soy. Aquellos que lo creyeron, ¿cómo se gozaron? Pero no solamente permitió él ser velado a la vista de los hombres, sino que también él permitió el estorbo de la carne, la ceguera del mundo y el enemigo que es el diablo. Dentro de todas estas circunstancias, hacían a Dios como parecer más lejos. Hacían a Dios como parecer más intangible, como que era inalcanzable, como que de alguna manera, en ocasiones, como si ni siquiera existiese. El trabajo del diablo lo hace muy bien. Y tenemos que termina esta su creación en los días en donde terminan creyendo una mentira, no la verdad eterna. No creen la palabra eterna, no creen a Logos, sino que creen una mentira. Terminan sirviendo a las imágenes abominables del mismísimo diablo, porque se levantarán sus estatuas y los hombres adorarán a la imagen de la bestia. Los hombres terminan en las más terribles apostasía, como no pudiéramos imaginar. Una iglesia dando la espalda a la fe, al Creador, al poseedor de su palabra, que con solamente decir la palabra hace lo que Él quiere. Pero tenemos una iglesia que está terminando así de mal. Apocalipsis capítulo 19 dice la palabra del Señor. ¿Lo tienes? Y entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel. ¿Y qué, hermanos? Eso en contraste del infiel que estaba ahí, al cual la gente sí le creía. Y lo creía como Dios. Porque lo podían, ¿qué? Porque lo podían ver.
Él es solo la palabra. La palabra eterna. Aquí se nos ha dejado el verbo eterno, hermanos, para que por fe andemos y no por vista. Pero no, a Él lo podían ver y la gente decía: ¿quién contra la bestia? La bestia, la bestia. Ahí estaban todos los minions, esas cositas amarillas de la humanidad, exaltando a la miserable bestia. ¿Quién contra la bestia? ¿Por qué? Porque la podían ver. Porque la bestia hacía descender fuego del cielo y moles caía. Porque a la palabra de la bestia parecía ser que de alguna manera se hacían ciertos milagros y ocurría. Pero lo podían ver. Esa era la diferencia entre el verbo que se recibe por fe. Y nos lo enseñó toda la Escritura. Toda la Escritura nos lo había enseñado. Que teníamos que llegar por fe y vivir por fe y amarle por fe y seguirle por fe y gozarnos por fe. Pero queríamos ver. El que ejerce fe ve. Pero un montón de creyentes que no ejercen fe no ven a Dios obrar, no ven a Dios bendecir, no ven a Dios visitar. Solamente siguen queriendo ver. Dijo Job en su lamentable discurso: de oídas se había oído, mas ahora ¿qué? Mis ojos ¿qué? Sí, tanto tiempo, Job. Tanto tiempo, Job. Si nosotros no podemos ver los milagros del Señor en nuestras vidas. Mire, mi hermano, no me refiero a juguetes de la vida. Estas son las añadiduras. Hay personas que pensamos que si tenemos algo es que Dios nos ha bendecido. Oh, no, hombre. Yo conozco gente muy rica y muy perversa, inconversos. Si la bendición significa que Dios está con ellos, entonces, pobrecito de los que no tienen. Pero no es así. La bendición de Dios es la que enriquece. No añade tristeza. Porque estás viendo a Dios obrar de manera tan palpable sobre tu vida. Hay oraciones contestadas, hermanos, hermanas, que no debes de dejar. Me da tristeza cuando veo que los lunes de repente no viene. No haga eso, hermano. No exponga su vida ni la vida de su familia. No la exponga al mal. Si usted no cree, hermano, pídale a Dios gracia para creer. Pero no se exponga al mal. Antes acérquese a los vínculos de fe, a los vínculos de creerle a Él. El Logos se ha presentado y dice la palabra del Señor, en contraste del mentiroso y el infiel que andaba por ahí. Lo alcanzaron a ver y acercaron precisamente los telescopios mientras que él venía al pasito en su caballo y vieron que su nombre era el fiel y verdadero. Se acerca un poco más, vieron sus ojos eran como llamas de fuego. Y había en su cabeza muchas diademas. Esto habla de su autoridad y de su poder, de su gloria. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía. Y ya hemos visto esos pasajes. Qué interesante es ese nombre, que solamente lo hará saber a los que vencen. Estaba vestido de una ropa teñida. ¿En qué, hermanos? Y estaba vestido de una ropa teñida. ¿En qué? Versículo 13. ¿En qué, hermanos? Porque él venía precisamente a pisar el lagar. Él venía precisamente a pelear. Y dice la palabra del Señor
que la manera en la cual él destruyó a sus enemigos que se habían reunido allí en el Armagedón fue que sus cuerpos se deshicieron, su carne se deshizo mientras ellos estaban sobre sus pies, y la sangre de ellos, dice la escritura, subió hasta los frenos de los caballos, más o menos de este pelo. Al ser nosotros 70% líquido, y lo vieron, y vieron el nombre que tenía ahí, un nombre que desde el principio se había dicho, y su nombre era ¿qué? El Verbo de Dios. El Verbo. Sí. El Verbo de Dios. Qué trancazo para todos los que estaban allí. Que estaba Dios tan cerca de ellos y nunca lo creyeron. Todas las cosas que ellos tenían, Dios se las había dado. El aire que respiraban, Dios se los permitió. Todo lo que gozaban era un regalo continuo de Dios a las personas. Y cuando dije el aire, créamelo, querido hermano, que fui a visitar a una persona hace unos 2 años y medio atrás con COVID. Y el hombre decía que le prendieran el ventilador para ver si podía respirar. Pero no le faltaba de ese aire. Es que siento que me sofoco. Ese oxígeno que Dios nos da gratuitamente, Dios se los estaba dando. ¿Cuánto no daban los hombres cuando se acababan los tanques de oxígeno? ¿Cuánto no pagaban los hombres por un tanque de oxígeno? Sin entender que Dios nos lo da todos los días gratuitamente. Y el Verbo de Dios, que con tanta gracia que Dios, hermano, nos ha querido visitar, Él es. Y nosotros que no lo alcanzamos a ver. Ojalá y que tengamos la preciosa actitud del chaparrito que se subió al árbol. ¿Cómo se llamaba? Ándale, de Zaqueo. Ojalá y que tengamos la preciosa actitud de Zaqueo para quererlo ver. Ojalá y que tengamos la actitud de Juan, que mientras todos estaban sentados, él siempre estaba tan cerquita de la presencia de Dios. Oh, Dios quiera que tengamos la actitud de María y de las mujeres que cuando todos le abandonaron, ellas estaban al pie de la cruz. Dios quiera que tengamos esa preciosa actitud de buenos hombres que caminaron tan cerca de Él sin haberle visto. Ya hombres que a través de la historia caminaron con Él y dieron su vida por Él sin haberle visto, sin haber sido participantes de un encuentro visual con Él, pero cómo se entregaron por Dios. Cuenta la historia, no vamos a ver el otro de Rema, que es la cuestión práctica. Si el Logos es Él, el Rema tiene mucha cuestión práctica. Tal vez en otra ocasión lo veamos. Pero llegaron hombres, tomaron a él y a su hijo, tomaron a él y le dijeron que si él seguía precisamente predicando a Cristo,
le iban a quitar todo lo que tenía. Y este hombre voltea a ver al rey y le dice: rey, mira, todos mis tesoros están allá arriba. Donde el ladrón no hurta, ni el orín corrompe. Y el rey se enoja y le dice: bueno, entonces te voy a desterrar. Menea un poquito más la cabeza y le dice: rey, ¿cómo te diré que mi ciudadanía está en los cielos? Yo ya no pertenezco aquí. Enojado entonces le dijo: te quitaré la vida. Una vez más menea la cabeza, le dice: rey, no entiendes. Hace más de 20 años morí con Cristo, mi vida está escondida con Cristo en Dios. Y tú, oh rey, no la puedes tocar. Y sí, murió. Hombres que dieron la vida por él con gozo, con gracia. Hombres como en el tiempo cuando la Unión Soviética mantenía la cortina del comunismo, como los hombres se injertaban poquito a poquito a escondidas para ir a predicar la palabra del Señor. Hubo un grupo de hombres que, huyendo por su vida, escondiéndose de quienes les mataban por ser cristianos, se fueron a esconder en una torre. Y cuando se dieron cuenta los de la policía secreta que estaban escondidos en una torre, entonces planearon prenderles fuego. Ellos empezaron a decir: jamás nadie se va a acordar, jamás nadie va a entender por qué causa morimos, jamás nadie va a saber que preferimos la muerte antes de negar a Jesucristo. Así que decidieron agarrar lo que pudieron para empezar a tallar los ladrillos. Y en los ladrillos se empezaron a escribir la historia de su muerte. Prendieron fuego y estos hombres fueron quemados. Muchos años después, mandaron derribar esa torre, pero Dios preservó precisamente la escritura que ellos habían hecho, de cómo ellos habían puesto con sangre, habían derramado su sangre para que el evangelio se predicara en ese lugar. Y ellos le rogaban que a quienes leyeran ese mensaje, que no tomaran en vano que habían muerto por la causa de Cristo. Y en ese pueblo, queridos hermanos, se levantó un grupo de hombres de fe que empezaron a predicar la palabra del Señor, motivados nada más por esas palabras de hombres que sin verle vivieron para Él y se entregaron para Él. Toda nuestra historia, hermanos, hasta hoy en día, en la Huasteca Potosina y en partes de Chiapas, todavía siguen sacando a personas de sus poblaciones, nada más por ser cristiano. En la Selva Negra, de ahí de Puebla, le quemaron la casa a un pastor, siendo parte de esa misma comunidad, nada más porque les dijeron: no tienes el permiso de predicar aquí, te damos el permiso de que salgas y huyas de tu casa, porque esta noche la venimos a quemar. Y llegaron esa noche los del pueblo y quemaron todas sus posesiones. Todavía esto pasa hoy en día, no en Rusia, no en Europa,
en México. Y yo sé, queridos hermanos, que ellos se sostuvieron como se sostuvo Moisés y como se sostuvo Abraham. Y también usted y yo podemos sostenernos como viendo al invisible. Le animaría a que considerara de manera singular el Logos. Padre, toma en tus manos nuestras vidas. Bendice, mi Dios, la invitación que a continuación tendremos. Te ruego que tu desgracia. Cada uno de nosotros estamos marcando una historia de fe. Una historia donde marcamos claramente la manera en que creemos en ti. Y cómo te ruego, Señor, que nuestras vidas reflejen que estamos creyendo en ti, que te creemos como el camino, la verdad y la vida, como la resurrección, como el buen pastor, como la puerta, como el pan de vida. Señor, bendice. Te ruego que bendigas y nos ayudes a creer en ti, confiar en ti. ¿Y por qué no se manifestó como el Dios de gloria? Claro que se manifestó como el Dios de gloria. Te ha salvado. ¿Qué más quieres? ¿Qué otra prueba quieres? ¿Qué otra prueba quieres de su poder y su deidad? Si siendo nosotros condenados ahora por gracia somos salvos. Si en alguna manera nuestro Dios ha querido velar su gloria, es para que nosotros vayamos a Él por fe. Vivamos por fe, prediquemos por fe, oremos por fe, esperemos con esa misma fe en Él. A Él le amaremos. ¿A quién sirves? Al que no veo, pero sí sé que lo sirve. ¿A quién cantas? A mi Dios que vive para siempre, el que tiene todo el poder. Esa fe se manifiesta en una vida de obras. Dios nos dé gracia, queridos hermanos, para honrarle y honrarle con todo lo que podamos. ¿Quién dirá, pastor, si yo muriese hoy no estoy seguro que mi alma irá al cielo? Alguien así levanta su mano. Habrá alguien que diga, pastor, yo no he sido bautizado, pero yo quiero obedecer a Dios bautizándome en esta noche. Habrá alguien así levanta su mano. Padre celestial, cómo te agradecemos, Señor,
por manifestar tu deidad. Ciertamente dice el libro de Romanos que las cosas invisibles de ti, tu eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas de Dios. Danos, mi buen Dios, ese claro entendimiento para poderte discernir, para poder ver al verbo el cual tu pueblo halló un tropezadero, pues a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Pero nosotros hemos creído en ti, Señor. Como te ruego que nos ayudes a vivir confiados en ti, en tu majestad, en tu deidad, en tu gloria. Ayúdanos a vivir esperando en ti, orando, sirviéndote, alabándote, entregándonos a un Dios vivo y verdadero. Como te ruego, Padre. Bendícenos, Señor. Que nuestras vidas sean tocadas por tu gracia. En el nombre de Cristo. Amén.